La idea de este video es desarrollar el mecanizado de esta pieza utilizando el SolidWorks CAM. Primero, verificar si lo tenemos. Para eso venimos a complementos y en complementos tiene que estar acá tildado en los dos lados, ¿sí? SolidWorks CAM. También, para verificarlo, tendríamos que tener estas tres solapas. Sería el árbol de rasgos, el árbol de operaciones y el árbol de herramientas. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a venir al árbol de rasgos y vamos a empezar a definir todos los parámetros para empezar a mecanizar esta pieza. Vamos a hacer doble clic en máquina para definirla. Nos abriría este cuadro de diálogo y nosotros vamos a definir torno. Yo, en este caso, bueno, tenemos este. Lo voy a seleccionar y acá tenemos la torreta, todas las herramientas que tenemos listadas. Y acá en postprocesador yo tengo uno, pero es probable que ustedes tengan un montón de postprocesadores. Este es el elemento que va a hacer que cuando terminemos de hacer todo lo que sería el camino de herramienta o toolpath, también es importante aprender las definiciones en inglés. Es lo que va a hacer que esto lo traduzca, ¿sí?, al lenguaje, a código G, para poder pasarlo a la máquina. Bien, una vez definido esto, vamos a aceptar. Ahora doble clic acá en gestor de tocho para definir el material en bruto. Recuerden que en la industria tocho se le dice al material en bruto, ¿okay? Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar acá arriba es el tipo de material. O sea, nosotros acá podemos elegir el tipo de material. Esto es importante porque el SolidWorks CAM tiene una librería y define las velocidades de corte en función de esa librería que tiene. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos tener distintos tipos de máquinas y recuerden que la pasada, la velocidad y todo eso depende de la herramienta que utilicemos, del material que estemos utilizando y de la máquina que estemos utilizando, ¿sí? O sea, de la fuerza que pueda llegar a tener esa máquina. O sea, está bueno usarlo y está bueno definirlo porque nos da como una orientación a las velocidades que tendríamos que utilizar. Muy bien. Este primer parámetro de barra que dice acá es el que está definido por los límites de la pieza que yo dibujé. ¿Sí? Como ven, es diámetro 27, es este diámetro que tenemos acá arriba, y el largo de 46 es lo que mide la pieza en su totalidad. Muy bien, acá, parámetros de equidistancia, es lo que vamos a definir nosotros como sobre materiales, ¿sí? Por ejemplo, si yo le agrego acá 3 milímetros, esos 3 milímetros se van a agregar al diámetro, ¿sí? Si yo le agrego 3 milímetros hacia adelante, se van a agregar 3 milímetros de sobrematerial en la parte delantera de la pieza. Y acá yo le voy a poner 40 milímetros, que es para poder agarrar el material, ¿sí? O sea, si acá no tenemos material para poder agarrarlo con el plato, vamos a tener colisiones con el plato, ¿sí? Eso hay que preverlo. Ahora, en el mismo gestor de tocho, vamos a hacer el botón de la derecha y vamos a poner plano de trabajo. Esto normalmente aparece bien, ¿sí? Normalmente debería quedar así, o sea, el Z a lo largo de todo el eje de la pieza. Bueno, justo acá coincide con X, ¿sí? Ven que Z coincide con X. Pero no importa cómo lo hayamos dibujado en función de la tríada de ejes del SolidWorks, sino que lo que importa es que el largo de la pieza, la parte longitudinal o el eje de la pieza, corresponda con el eje Z, ¿sí? Para poder mecanizarlo en el torno. Una vez que tenemos eso, nos va a aparecer este plano de trabajo torno 1 ahí. Y ahí es donde vamos a empezar a generar todos los rasgos o mecanizados que vamos a hacer. Botón de la derecha, rasgo torno. Y acá tenemos todos los rasgos que podemos elegir. Nosotros vamos a ver algunos, así que el primero de todos que vamos a ver es el de refrenteado o frenteado, como le decimos nosotros. Y para eso vamos a elegir, no la cara, sino que voy a elegir esta línea, que me va a elegir la cara. Bien, le vamos a dar al tilde, me va a aparecer acá ya el primer rasgo. Y acá vamos a hacer el botón de la derecha, generar plan de operaciones. Y ojo ahora, porque ven que estoy en esta solapa, me va a pasar a la solapa de operaciones, que es la que está al lado. Vamos a poner
generar plan de operaciones y como ven me pasó a la solapa de al lado. Y me generó dos, uno de desbaste y uno de acabado. Bien, ahora lo que hacemos acá donde dice plano de trabajo, podemos hacerlo de forma individual, o sea yo podría venir acá y ponerle generar trayectoria de herramienta, me va a generar el del desbaste y después hacer lo mismo con el de acabado, o puedo venir acá y hacer botón de la derecha, generar trayectoria de herramienta. Bueno, si yo paso el mouse por ahí arriba me la muestra, ¿sí?, las distintas trayectorias. Esta última parte se va a repetir por cada rasgo que nosotros vamos a agregar. O sea, desde que elegimos el rasgo y hacemos los mecanizados o generamos los caminos de herramienta o toolpath, eso lo vamos a repetir siempre. Entonces, ahora volvemos a la solapa de al lado, botón de la derecha, rasgo torno, y acá vamos a hacer el desbaste exterior de esto. Entonces, ahora vamos a seleccionar de vuelta esta línea y voy a seleccionar esta curva. Fíjense que ahí me generó toda la propagación de todos los caminos de una línea a la otra. Ahora voy a seleccionar esta línea y voy a seleccionar esta línea. Y por último voy a seleccionar esta línea de acá. Muy bien. ¿Por qué esa selección? Fíjense que a mí me apareció unión 1, que es desde esta línea hasta esta línea, y unión 2, que es desde esta línea hasta esta línea. ¿Sí? Bien. ¿Para qué me sirve esto? Miren, yo ahora tengo la unión 2 seleccionada, que era de esta línea a esta línea, y lo que voy a hacer es ponerle recto. Entonces lo que hago es saltearme toda la ranura, para que lo que va a mecanizar ahora, lo que va a cilindrar, digamos, tenga esta forma. ¿Sí? Mecanice todo esto, como si no existiera la ranura. Le vamos a dar al OK. Botón de la derecha, generar plan de operaciones. Me van a aparecer dos operaciones en la solapa de operaciones. De vuelta, botón de la derecha acá. Y le vamos a poner generar trayectoria de herramienta. Bien, vamos a ver qué es lo que hicimos hasta ahora. Para verlo, botón de la derecha, trabajo. Y le vamos a poner simular camino de la herramienta. Bien. Entonces ahora tenemos el tocho, material en bruto, y el plato. Y vamos a ver cómo las herramientas mecanizan nuestro material. Yo lo que hago acá normalmente es siguiente camino de herramienta para que se vaya deteniendo en cada uno de los pasos. Frentea, acabado. Si yo hago clic acá, van a ver de que me aparece el tocho todo en azul, porque le falta mecanizar un montón. Y esto en verde, que es la parte del frente de la pieza, que está en 0 milímetros. Bien. Vamos a ponerle siguiente camino y va a empezar a cilindrar. Y fíjense que no me hace la ranura. Y ahora le damos de vuelta y va a ser el acabado. Y fíjense que me aparece todo en verde y esta parte en azul, que es lo que falta mecanizar. Le damos OK. Y ahora vamos de vuelta, ¿no? A rasgos, botón de la derecha en plano de trabajo, rasgos tornos. Y ahora vamos a hacer ranura rectangular. Y para ranura rectangular vamos a seleccionar esta línea y vamos a seleccionar esta línea. Y se tiene que propagar toda la ranura. Le damos OK. Y en ranura le damos botón de la derecha, generar plan de operaciones. Esto, como dije antes, siempre es lo mismo. Fíjense que acá me tira un error, ¿sí? Este error es por las herramientas, porque me dice que no están listadas en la torreta. Le vamos a poner limpiar, ya vamos a ver por qué. ¿Qué errores hay? Le vamos a poner limpiar y desaparece. Vamos a plano de trabajo, botón de la derecha y le vamos a poner generar trayectoria. Se generan las trayectorias, ahí las podemos ver. Y voy a simular de vuelta porque quiero que vean una cosa. Le vamos a poner hasta el siguiente camino y de vuelta tenemos el frenteado, el acabado, el cilindrado,
el acabado del cilindrado y ahora vamos con el ranurado. Bueno, ahí empieza el ranurado. Fíjense que empieza en el medio y va desbastando ahora hacia la derecha y después hacia la izquierda. Después vamos a definir eso también. Bien, y ahora nos queda lo último, que es el acabado de la ranura. Y fíjense lo que sucede. ¿Ven lo que sucedió acá? Golpeó, tuvo una colisión con el plato. Bien, eso lo vamos a modificar ahora un ratito. ¿Sí? Recuerden que tuvimos ese problema. Pero bueno, la pieza ya nos quedó terminada en definitiva. Muy bien, nos queda un solo rasgo más, que sería el rasgo del tronzado. ¿Sí? Tronzar es cortar la pieza. Entonces, rasgo torno, vamos a tronzado. Voy a seleccionar esta línea de acá y le vamos a poner OK. De vuelta lo mismo de siempre, botón de derecha, generar plan de operaciones. Y acá, generar trayectoria de herramienta. Y bueno, ahí está el tronzado. Muy bien. Recién hicimos el simulado y vimos que cuando hacía el acabado esto, golpeaba y nos rompía el plato. Entonces, vamos a analizar algunas cosas. Como podemos ver, acá tenemos el camino de herramienta o toolpad, ¿sí? De cada uno. A medida que nosotros vamos poniendo el mouse ahí arriba, podemos ir viendo el camino de herramienta. Normalmente en todos los CAM, las líneas punteadas son máxima velocidad y las líneas llenas son de velocidad programada. Esas las voy a dejar, las dos del refrenteado las voy a dejar como están. Y ahora vamos a ver esta del desbaste exterior. Bueno, cuando vemos esto del desbaste exterior, veo de que, no sé, por ejemplo, las pasadas que se están dando en la primera parte, la parte delantera de la pieza, son demasiado grandes. Entonces vamos a modificar esas pasadas. Entonces vamos a hacer doble clic acá y me aparece un cuadro de diálogo donde me va a mostrar la herramienta, la ubicación de la herramienta en la torreta, ¿sí? Que sería acá, la ubicación 1. Acá el tipo de plaquita que estamos utilizando, en este caso de 80 grados. Bien, acá es donde está ubicada la herramienta. Esto no tenemos ningún problema. Acá podemos ver las velocidades. Fíjense que acá está definido por la librería que tiene el SolidWorks CAM. Y nosotros le vamos a poner operación. Y eso nos permite a nosotros cambiar qué cosa. Velocidad en superficie, le voy a poner RPM. Y vamos a ponerle 2000 de velocidad. Y por ejemplo acá tenemos la velocidad de avance por minutos, ¿sí? Que es lo que yo voy a definir. Yo voy a definir milímetros por minuto de avance. Entonces en vez de 800, no sé, le vamos a poner, no sé, 500 milímetros por minuto. Ahora vamos a ir al desbaste exterior. Y como pueden ver acá tenemos un montón de opciones para modificar, pero nosotros vamos a modificar la pasada, que era lo que nos interesaba. Y le vamos a poner que la primera pasada sea 1 milímetro, que la pasada máxima sea de 1 milímetro y que la pasada final sea de 0.5 milímetros. Y acá me dice el sobreespesor, ¿sí? ¿Qué sobreespesor va a dejar en X y en Z? ¿Sí? Nosotros le vamos a dejar medio milímetro, lo cual está perfecto. Le vamos a poner aceptar. Entonces, fíjense cómo se modificó el toolpad, ¿sí? Cómo se fue modificando de esta operación. En el acabado también podríamos modificar, bueno, lo mismo acá, ¿no? Por ejemplo, las velocidades, podríamos modificarla. Entonces vamos a ponerle en RPM y habíamos dicho que le habíamos puesto 2000. ¿Sí? Esto lo podríamos modificar en todos. Y acá en la velocidad de milímetros por minuto les vamos a poner también 300. Vamos a ir al acabado exterior y acá me dice cuánto es el sobreespesor previo. Era de 0,5. ¿Sí? Pero lo vamos a dejar así en 2,54 y vamos a poner que la primera pasada sea de 0,5, que la pasada máxima sea de 0,5 y que la pasada final sea de 0,2. Vamos a poner. Y acá le vamos a poner 1 milímetro. Muy bien. Ya modificó.
Ahí podemos ver que hizo el cálculo, ¿sí? Hizo todas las modificaciones a esa pasada. Muy bien, en el ranurado también teníamos algo para hacer porque hace pasadas, ¿sí? De vuelta, voy a modificar esto, operaciones. Le vamos a poner RPM y le vamos a poner 2000 RPM en sentido horario. Y sí, acá le vamos a poner 100 de avance. Y acá en desbaste ranurado, fíjense, esto es el orden. O sea, en este caso, fíjense, entro por 2, o sea, por el medio, desbasta hacia 1 y después va y desbasta hacia 3. Eso es lo que significa esto. Yo puedo empezar por 1 y hacer después 2 y 3, o sea, que entre por acá y que vaya hacia la izquierda, o que entre por 3 y vaya hacia la derecha, o que entre por 2, vaya a 3 y después vaya a 1. Yo, cualquiera de estos dos últimos es lo que yo elegiría, ¿sí? Acá nos muestra también. ¿Por qué? Porque la primera pasada que desbasta el 100% de la herramienta, si yo le entrara por 3, depende cuánto dejara de sobrematerial, podría no quedar tan bien la terminación. Entonces prefiero entrar por 2 y que desbaste para un lado y para el otro, ¿sí? Pero le voy a poner que la pasada sea de 1 milímetro. Así lo hace un poquito más rápido. Y acá tenemos cuánto es el sobreespesor de material que va a dejar de un lado y del otro, ¿sí? En X y en Z. Entonces en este caso, fíjense que es una centésima. Vamos a ponerle 0.1, o sea, una décima, que dije de cada lado. Vamos a ponerle 2, para que deje un sobreespesor, un sobrematerial un poquito más interesante. Vamos a poner 0.2. Listo, le vamos a poner a aceptar y ahí hace las modificaciones. Y por último, vamos al acabado. Y acá recuerden que teníamos el problema. El problema de que la herramienta nos golpeaba contra el plato. Entonces fíjense, la herramienta está ubicada en la torreta, perdón, está ubicada en el puesto 7, que sería esta. Entonces, yo lo que voy a hacer es cambiarlo, ¿sí? Y en vez de utilizar esa, la de la 7, voy a utilizar esta, que es la misma, ¿sí? Esta tiene la herramienta de corte a la izquierda y esta la tiene a la derecha. Entonces simplemente voy a cambiarla a esta. Entonces para eso lo que hago es selecciono esta, que es la anterior, y le vamos a poner seleccionar. ¿Sí? Entonces ahora fíjense que esta me aparece con uso 2. O sea, hay dos operaciones que utilizan esta herramienta. Bien, vamos a cambiar de vuelta las velocidades. Le vamos a poner por operación 2000. Y acá en velocidad de avance le voy a poner... Sí, le vamos a dejarle 100, también igual que el anterior. Acabado del ranurado, sobre espesor previo, le vamos a poner 1 milímetro, ¿sí? Para que no haga locuras. Pasada máxima, le voy a dejar todo 1. O sea, en realidad lo que estoy haciendo acá era 0,2, o sea, 2 décimas. Lo que estoy haciendo acá es decirle que haga una sola pasada para acabar el mecanizado este. Vamos a poner a aceptar. Y ahí hizo el mecanizado. Muy bien. Vamos a ver si la simulación nos da bien. Entonces, botón de la derecha, simular camino de herramienta. Y vamos a poner acá, siguiente camino. Y vamos a ver. Ese sería el frenteado, la parte desbaste grueso, desbaste fino. Ahora vamos a hacer el cilindrado. ¿Sí? Fíjense que ahora las pasadas son más chicas. Y ahora hace el acabado. Le hacía 3 pasadas. Ahora vamos al ranurado. Fíjense que ahora el ranurado es más rápido. Y me deja el sobrematerial. Y ahora la herramienta no se movió. Vieron que había una cruz. Bien. Es porque la herramienta no se movió. Y lo que va a hacer es, desde ahí mismo, va a ser la terminación. Y por último,
Fíjense que ahora ya no nos rompe el plato. Y por último, nos queda el tronzado. Y ahí tenemos la pieza ahora sí terminada.